En México hay nuevos millonarios y viejos pobres, viejos millonarios y nuevos pobres, compañeros. Resulta que nuestra miseria, nuestro dolor es equivalente a su felicidad. La pobreza de millones de trabajadores es el equivalente al bienestar de unos cuantos Slim, de unos cuantos Azcárraga, de unos cuantos señores dueños del capital en nuestro país y en el mundo. Compañeros, de eso se trata la lucha de clases, de anteponer nuestros intereses como mayorías a los intereses de una minoría. Agradecemos nuevamente habernos encontrado. Somos del Partido Comunista de México Marxista-Leninista y entregamos a ustedes el contenido de nuestra edición 673 de Vanguardia Proletaria. En las pasadas elecciones presidenciales, donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum, el pueblo salió a votar porque exige cambios profundos que beneficien realmente sus condiciones de vida y de trabajo, no cambios cosméticos, con beneficios pingües con los cuales pretende el régimen mantener desorganizada y desmovilizada su necesidad, su exigencia. Salió a votar también porque se opone a la violencia generalizada que se ha desatado en el país, orquestada en complicidad o siendo parte de esta por las autoridades y los grandes capitales que les interesan las grandes inversiones para incrementar sus ganancias. Violencia que ha tenido al país ya como un panteón, con cientos de miles de desaparecidos y asesinados. Salió a las calles porque rechaza que regresen a gobernar los que ya lo hicieron, como el PRI, el PAN, el PRD y otros más, el Verde Ecologista, el PT, etcétera, que en presidencias municipales y localidades han gobernado. Y Movimiento Ciudadano, que también no canta mal las rancheras. Esos partidos al servicio de la burguesía, en ese proceso electoral, obtuvieron una importante votación. Pero recuerden que no es un cheque en blanco lo que recibieron. El pueblo no entregó precisamente nada en blanco para recibir lo que ha recibido de parte de ellos. Y más bien está en la exigencia de que estos gobernantes cumplan, porque de otra manera ya viene mostrando el pueblo que tiene capacidad, no solo en las urnas, sino en otras luchas como lo hizo y lo está haciendo la CENTE, como lo hicieron los compañeros de Sud-Notimex, o como lo hizo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en su momento, y otros importantes contingentes, que el pueblo tiene la capacidad, a través de la organización y la movilización, de hacer valederas las exigencias que los gobiernos de los capitalistas no van a resolver ni resolverán, y que por ello, hoy, en ese resultado electoral, las masas ratifican esa convicción, pero también advierten a los gobernantes que lo harán valer, porque así la historia nos lo está demostrando. Han concluido los 90 días oficiales de las campañas electorales de los partidos y candidatos que se disputaron los más de 20.000 cargos de elección popular a nivel municipal, estatal y federal, especialmente para la Presidencia de la República, para el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas y 31 congresos locales. Y, cuando capitalistas imperialistas y sus adlatares y corifeos daban por hecho que su democracia burguesa saldría fortalecida y fortalecido, su régimen de explotación y opresión, emerge como un poderoso trueno en cielo sereno la lucha de clases del proletariado y los pueblos, que pone como protagonistas fundamentales a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación, de la heroica e histórica Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El paro nacional indefinido de la Coordinadora ha permitido mirar al otro del que está preñado ya, el sistema capitalista imperialista y su democracia y partidos burgueses, la democracia proletaria, la Asamblea Nacional del Proletariado y los pueblos de México, y la necesidad de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado.
pues durante estos 90 días de campañas oficiales y oficiosas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, se han ido develando con mayor nitidez todas las contradicciones de nuestra época imperialista y de revoluciones proletarias, y reordenando la correlación de fuerzas, economía política, guerra y genocidio imperialistas por el reparto del mundo, y resistencia y lucha de clases del proletariado y los pueblos. En México, especialmente durante estos 15 días del paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay continuidad de las movilizaciones de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la FEC-SUM, el ESME, la ANUE y del movimiento estudiantil y popular por Palestina Libre, diversos emplazamientos a huelga, convenio entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, huelgas de diversos sectores de trabajadores, principalmente mineros, en la ciudad proletaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y victorias económicas y gremiales generales y parciales, tanto para el conjunto de las maestras y maestros de México, como para algunas de sus secciones conquistados con la lucha de clases de la CENTE. Pero, particularmente una gran victoria política que alumbra el sendero luminoso de nuestra lucha de clases en medio de la parafernalia electoral burguesa han sido la firmeza política e ideológica de independencia de clase, el 19 de mayo, de la CNT frente al cierre de campaña de la derecha golpista y fascista del PAN, PRI, PRD y sus patrones, la oligarquía reaccionaria, y este 29 de mayo, también frente al cierre de campaña del proyecto de continuidad neoliberal de la autodenominada Cuarta Transformación, pues a lo largo de estos 90 días, y especialmente durante los cierres de campaña de estas dos fracciones burgues imperialistas, ha resonado con timbre especial de lucha de clases. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ahora a cuidar y proyectar colectivamente que esta tendencia de nuestro movimiento crezca, se califique y se fortalezca durante las elecciones, después de estas, y la toma de posesión del conjunto del nuevo sistema de gobierno burgués capitalista, y nos permita darle forma a los cimientos de nuestro propio sistema de poder y gobierno soviético popular, de masas proletario y de los pueblos de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ejemplo de lucha contra los neoliberales, la autollamada Cuarta Transformación. La CENTE, como conocemos a este gremio de trabajadores de la educación democráticos, estallaron en paro desde el 15 de mayo para exigirle al régimen de López Obrador la abrogación de la mal llamada reforma educativa que desde Peña Nieto se aprobó y con López Obrador se afinó, y manteniendo esencialmente lo mismo que los maestros exigieron en su tiempo, fuera abrogado. Sin embargo, hasta el momento esta demanda no ha sido resuelta y por lo tanto los trabajadores de la educación, además de esta, siguen exigiendo que se les entregue o se desaparezca la UMA, la unidad de medida administrativa que disminuye el valor de las pensiones, con la tendencia a desaparecerlas, y también se abrogue la reforma a la ley del ISSSTE, que efectivamente afecta la condición de vida de los trabajadores porque extiende más el periodo de trabajo como también la edad de jubilación. Esas demandas no fueron atendidas, resueltas por el régimen, y por eso no solamente contra él ha estallado este paro, sino también se ha expresado contra la política que representa la oposición de la derecha fascista golpista, que al igual que el régimen actual, durante sus gobiernos anteriores, no resolvió y más bien reprimió la lucha de los maestros democráticos. En el marco de las movilizaciones que realiza la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, un conjunto de organizaciones populares, sociales, democráticas y revolucionarias expresó su solidaridad con la lucha de ellos y advirtió a los golpeadores al servicio de los caciques, de los ricos, de los gobernantes del Estado encabezados por Salmón Jara y su secretario de gobierno Jesús Ramos, que responderán políticamente si tocan a algún maestro de la educación. Aunque posteriormente lograron hacerlo, recientemente en las movilizaciones que realizaron alrededor del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, donde con armas hirieron por lo menos a 2 compañeros maestros y agredieron a otros tantos y destruyeron vehículos de los profesores que estaban estacionados en los lugares aledaños a la movilización. No solo eso, también participaron expriistas de la comunidad de La Raya, que conjuntamente se desataron como perros rabiosos a agredir a los compañeros que legítimamente están exigiendo sus demandas. No solo eso, también sucedió en Oaxaca, en el Distrito Federal, el gobierno de Martí Batres
reprimió a los compañeros que realizan el plantón en el Zócalo de la capital del país, en el marco precisamente de esas exigencias del desarrollo del paro nacional de la CENTE. Por lo que hacemos responsables al gobierno de López Obrador, de Salomón Jara y de Martí Batres de las acciones represivas en contra del movimiento democrático de la CENTE, que realiza sus acciones precisamente para que el respuesto atienda favorablemente sus demandas. Sin embargo, esta es la respuesta que también los neoliberales entregan a los trabajadores de la educación y al conjunto del movimiento, porque no es el único contingente reprimido. Entonces, estos gobernantes de la autollamada Cuarta Transformación también reprimen como los demás. Es decir, son lo mismo, solo que con hoy un traje guinda, y con eso pretenden seguir sirviendo a los intereses de los grandes capitales. Condenamos la represión, pedimos cese a la misma y responsabilizamos a estos gobernantes de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros, cuales sean de los movimientos en lucha. En el Estado de México, en el contexto de las elecciones federales para la presidencia de la República, también hubo votaciones para los cambios en la legislatura y las presidencias municipales. Pero también tuvieron el mismo sello que las que hubo a nivel general, y es que los grupos caciquiles, los grupos del crimen organizado paramilitares, efectivamente van a seguir teniendo impunidad para controlar, mantener bajo su presión a los territorios que ocupan las poblaciones indígenas y los trabajadores del campo en esos lugares del Estado de México, para el desarrollo de las inmobiliarias y la gran industria del extractivismo que se lleva los recursos minerales y que en el Estado de México también se vienen desarrollando. La integración de Rubiel Ávila, de Alejandra del Moral, de Alfredo del Mazo, con esos ejemplos, tenemos más para decir que con el régimen actual de Delfina Gómez y del gobierno federal va a haber impunidad. Y no solo eso, va a seguir habiendo saqueo. Estos personajes integrados en este proceso lo están demostrando palmariamente. Por eso el pueblo debe seguir alerta, mantener su organización y movilización, y este resultado electoral demostrarlo en movilización y organización para que se hagan valer los verdaderos intereses del pueblo, no de estos saqueadores, ladrones, corruptos, violentos elementos que han querido mantener dominado a nuestro pueblo. Viva la organización y la lucha de nuestros pueblos y particularmente de los del Estado de México. En la historia proletaria abordamos cómo la violencia electoral en Chiapas refleja la naturaleza putrefacta y de descomposición del régimen democrático burgués de nuestro país y de su sistema. Efectivamente, en Chiapas, como en varios estados del país, la violencia encabezada por el paramilitarismo realizada por ha crecido y se presenta como delincuencia organizada o narcotráfico que controla territorios, principalmente las áreas donde se van a desarrollar megaproyectos. Esto como una garantía para que los mismos puedan realizarse, porque frente a la resistencia de los pobladores o comunidades, ellos son los que van a actuar para impedirlo. Y las elecciones no fueron la excepción. Y efectivamente en Chiapas, dichos grupos armados, avalados por las autoridades federales y de distintos niveles, como por los caciques regionales, han usado a los mismos para en esta ocasión, en el marco de las elecciones realizadas, se pudieran imponer los candidatos o los intereses de estos grupos, poniendo efectivamente por encima el interés que tiene la población de que a través de incluso de esta forma de lucha pudieran realizarse algunos cambios. Y su actuación criminal de estos grupos paramilitares se da en el marco precisamente de poderlo impedir. Sin embargo, el pueblo sigue resistiendo y luchando para que estos espacios sean conquistados realmente por la población, el pueblo y los trabajadores que así lo demandan. Un comunicado de los compañeros del Grupo de Resistencia y Renovación Sindical del Colegio de Bachilleres de Baja California denuncian que los dirigentes charros del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California usaron el nombre del mismo para realizar proselitismo electorero a su nombre personal por encima del gremio, sin que éste lo avalara o lo resolviera en alguna instancia democrática, y se integraron al proceso electorero, efectivamente presentándose como morenistas para alcanzar algún curul. Práctica
conocida por los charros, de que las coyunturas electorales las aprovechan para seguir esquilmando los recursos del erario, como también los recursos de sus agremiados, cuando su obligación es defender los intereses de los mismos. Estos se dedican a hacer estas mismas actividades que ni el sindicato en general, ni los agremiados en particular avalaron. Viva la lucha de los pobladores de la Maclovio Rojas. Estos compañeros, desde hace décadas, han estado exigiendo la regularización de sus tierras, terrenos donde habitan actualmente, porque las autoridades se han negado a resolvérselos, incluyendo el régimen de López Obrador, que les abrió la esperanza de así hacerlo. Sin embargo, hasta la fecha, los compañeros han tenido que realizar las acciones de movilización, protesta, para que esto se cumpla, ya que el gobierno durante la campaña, el gobierno de López Obrador, cuando realizaba campaña, les prometió que esto se resolvería. Sin embargo, no ha sido así y por tanto los pobladores han mantenido una resistencia, una lucha para que esto pueda tener un resultado favorable a su demanda, y han tenido que incluso paralizar los accesos de la empresa Pemex como una medida de presión para que las autoridades realmente, tanto estatales como federales, atiendan su caso. Viva esta lucha de los pobladores de la Maclovio Rojas. El sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior resolvieron mediante su Asamblea General por mayoría estallar la huelga. Los trabajadores exigen a la institución un aumento salarial del 15% directo al salario y 5% en prestaciones. Sin embargo, las autoridades solamente ofrecen el 3% al salario y el 2% de prestaciones, motivo por el cual fue rechazado dicho ofrecimiento y se mantienen en huelga. En Jalisco se recicla el neoliberalismo en las elecciones. El señor Alfaro se va a ir del gobierno y va a dejar una secuela económica y de violencia que afecta al pueblo de manera seria. Y los gobernantes que hoy pretenden estar al frente de Jalisco, que están en disputa precisamente electorera por llegar a este cargo, van a hacer lo mismo y no se plantean realmente transformar esas condiciones que el pueblo viene demandando. No solamente se atiendan, sino se resuelvan, y se resuelvan con el mismo pueblo, pensando que efectivamente los gobernantes no tienen la varita mágica y mucho menos el interés de las necesidades populares para resolverlas. Por eso, en estas elecciones, nuevamente el pueblo, si votó por estos elementos, no es porque confíe en ellos, sino porque tiene la necesidad de que las cosas cambien en beneficio de la población y no de ellos. Y el resultado de la elección tiene que ser para que el pueblo exija que se cumplan estas demandas y en adelante realmente se realicen transformaciones de fondo que el pueblo necesita y merece. Rosel Rivera, militante de la UJRM, FPR y estudiante de la UNAM, es agredido por granaderos mientras se manifestaba en solidaridad con Palestina. El día 28 de mayo del presente año, en la Ciudad de México, diversos colectivos, organizaciones y activistas se manifestaron en solidaridad con el pueblo palestino frente a la Embajada del Estado de Israel en México, exigiendo el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado sionista y el cese inmediato del genocidio a Palestina. Ante esto, la policía amedrentó y agredió violentamente a los manifestantes, reprimiéndolos y arrinconándolos con barricadas, pedradas y gas lacrimógeno. Intentaron silenciar las voces de aquellos que claman justicia y paz, y respetando su derecho legítimo a la protesta. Entre las víctimas de tan atroz acto se encuentra el militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Frente Popular Revolucionario UJRM-FPR, y estudiante de Geografía en la UNAM, Rosel Rivera Iturbide, participante activo en las movilizaciones contra el genocidio, quien fue golpeado con una piedra en la cabeza lanzada por los granaderos. Sufrió una fractura nasofrontoetmoidal y una fractura de hundimiento del hueso frontal. Esa misma noche, Rosel fue internado en el área de neurocirugía del Hospital de Choco en la Ciudad de México. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro gracias a la evolución positiva que tuvo en su recuperación. Sin embargo, todavía está bajo observación en el hospital porque dentro de algunos meses será necesaria una cirugía para darle seguimiento a su salud. Gracias a la solidaridad de diversos grupos y personas, se logró recolectar el fondo necesario para cubrir los gastos de su periodo de recuperación y cumplir con los donantes de sangre necesarios. Debido a la indiferencia de los responsables ante los actos cometidos el 28 de mayo, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Frente Popular Revolucionario y diferentes organizaciones firmantes se pronunciaron en contra de la agresión cometida hacia los manifestantes.
exigiendo justicia y consecuencias a los responsables materiales e intelectuales de la agresión que sufrió el camarada Rosell, reiterando la responsabilidad que tiene el gobierno federal y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ya que transgredieron la integridad y dignidad del compañero, de demás reporteros y manifestantes que fueron lesionados por los granaderos. Asimismo, se exige la ruptura de relaciones económicas y académicas con el Estado sionista y el fin al genocidio contra el pueblo palestino. Mi nombre es Demián Ávila, soy militante de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte y aquí estoy nuevamente haciendo una colaboración para Vanguardia Proletaria TV, este importante esfuerzo de la militancia del Partido Comunista de México, marxista-leninista. Y bueno, pues esta es su muy esperada y gustada sección artístico-cultural y el día de hoy queremos compartir con ustedes un artículo sobre García Lorca, el cual se titula La poesía de Lorca, un arma para combatir al fascismo. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, un pequeño pueblo en la provincia de Granada, España. Su padre era terrateniente y su madre se dedicaba a la docencia, por lo que García Lorca creció en un entorno familiar de comodidades y amplio acceso a la cultura. Y aunque inicialmente estudió Derecho en la Universidad de Granada, muy pronto volcó su interés hacia la literatura y la música, por lo que en 1919 se trasladó a Madrid, donde entabló amistad con figuras como el cineasta Luis Buñuel, que estuvo exiliado en México y que dirigió Los Olvidados, y también con el poeta comunista Rafael Alberti, quienes influyeron notablemente en su desarrollo artístico. La obra de Lorca se caracteriza por fusionar elementos tradicionales y vanguardistas en los que plasmó su compromiso con las luchas populares de la clase trabajadora española. En 1928 publicó Romancero Gitano, una obra que mezcla poemas de tradición andaluza con innovaciones estilísticas modernas, la cual alcanzó gran notoriedad. En el ámbito del teatro, Lorca dejó una huella imborrable con obras como Bodas de Sangre de 1933, Yerma de 1934 y su famosísima Casa de Bernarda Alba de 1933, que han sido catalogadas como tragedias rurales. En 1929 viajó a Nueva York y escribió su libro de poemas Poeta en Nueva York, publicado póstumamente en 1940, en el cual refleja su choque cultural y su crítica a la sociedad industrializada y capitalista de la ciudad. Por otra parte, Lorca apoyó abiertamente la lucha de la clase trabajadora y realizó profundas críticas a la opresión y a la injusticia. Y aunque no se afilió formalmente al Partido Comunista Español, sus obras, declaraciones públicas, etc., reflejaban una postura de apoyo a los valores republicanos y una clara simpatía por los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Debido a lo anterior, Lorca fue asesinado debido a una combinación de circunstancias. Por una parte, sus simpatías políticas republicanas, además de su homosexualidad, su influencia cultural y artística y las enemistades locales. Su muerte se convirtió en un símbolo de la brutalidad y de la represión franquista y en una pérdida irreparable para la cultura y la literatura española. La falta de juicio y la arbitrariedad en su ejecución reflejan la violencia y la intolerancia del régimen franquista en su esfuerzo por consolidar el poder y eliminar cualquier forma de disidencia. Es por todo esto que el día de hoy hacemos este pequeño homenaje a García Lorca. Sumado a esto, también queremos hablarles sobre un lugar que se llama Comunidad Nueva y que es un oasis en la ciudad monstruo. En las calles de Lerdo y Sol, en el corazón de la colonia Guerrero, se ubica Comunidad Nueva, un espacio autogestivo, apartidista e independiente que se ha convertido en una opción para las personas que habitan esta emblemática colonia que pertenece a la clase trabajadora de la Ciudad de México. Comunidad Nueva es un centro comunitario en el que convergen personas educadoras, talleristas, gestoras culturales, trabajadoras del arte, etc., las cuales brindan una serie de actividades de desarrollo integral a la comunidad a precios accesibles y populares. Con estas acciones se busca contrarrestar las políticas culturales, educativas, elitistas y clientelares del gobierno de la Ciudad de México para construir auténticas opciones de desarrollo cultural en beneficio de las y los habitantes de la colonia Guerrero, la cual fue estigmatizada durante muchas décadas y que en la actualidad comienza a padecer del embate de la gentrificación desarrollado por el capital nacional y transnacional. La oferta cultural en Comunidad Nueva abarca desde el canto coral, taller que tengo el gusto de impartir, hasta defensa personal, atravesando por talleres de relajación, proyección de cine mexicano y documentales, crónica, apreciación musical, guitarra que imparte nuestro camarada Miguel Ábrica, entre otras.
Además, es importante destacar que este año la colonia está cumpliendo 150 años de su fundación, por lo cual se tienen planificadas toda una serie de actividades alusivas, las cuales incluyen la publicación de un libro colectivo que recoja la memoria histórica de las y los vecinos. No lo pienses más y acércate a Comunidad Nueva, un oasis en la ciudad monstruo. Gracias y hasta la próxima. Arriba, parias de la tierra. En nuestra sección internacional hablamos de cómo los fascistas se reunieron recientemente para golpear y buscar aniquilar la lucha de los pueblos. Los fascistas de Europa se reunieron durante 2 días teniendo como anfitriones a Vox, Partido Fascista Español, y la asistencia de varias representaciones de otros países. Además se sumó Giorgia Meloni de Italia, Antonio Katz de Chile, Marine Le Pen de Francia, Javier Milei de Argentina, entre otros. Su objetivo central, como ha sido en todos sus eventos, emitir directrices para destruir la lucha de los pueblos, de los trabajadores, combatir el socialismo y el comunismo y defender el sistema capitalista imperialista. Estos son los mismos criminales que con matices practican genocidios, holocaustos y guerras, los sionistas, los nazis, entre otros, que defienden la propiedad privada, el fortalecimiento de la esclavitud asalariada, es decir, que están por perpetuar el sistema capitalista imperialista, aunque algunos discursos se dirigen contra las élites, los partidos tradicionales y a la corrupción, con el lema central de libertad y democracia. Esta no ha sido la única reunión del autodenominado Movimiento Global por la Libertad, donde han participado José María Aznar, expresidente de España, y Felipe Calderón, expresidente de México. También pertenece a este movimiento el escritor peruano Mario Vargas Llosa. El año pasado, Xóchitl Gálvez estuvo entre los asistentes quienes la respaldaron y reforzaron su campaña sucia electoral. Atlas Network es su red de agrupaciones fascistas con sede en Estados Unidos, dirigida por la cúpula capitalista mundial, que ha construido una maquinaria propagandística en favor de la libertad y democracia que busca disminuir o desmantelar el Estado. Estos mismos en México organizaron la Ciudad de las Ideas, que fue dirigida por el prófugo de la justicia exiliado en Israel, Andrés Roemer, donde se presumen muy innovadores y no dejan pasar las coyunturas electorales en el mundo, donde están muy activos. Están colocados en 96 países y agrupan 600 organizaciones de corte fascista. Organizan 4 o 5 foros cada año. En este año, en diciembre, se reunirán en Estados Unidos, pero se han realizado reuniones en Asia, Oceanía y África. El fascismo, expresión del capital financiero mundial, avanza como una fuerza brutal de guerra contra los proletarios de todo el mundo, contra sus luchas y se aprestan a gobernar abiertamente con sus personeros, buscando confundir y cautivar a las masas más atrasadas del pueblo para controlarlas y someterlas ante el advenimiento de revoluciones proletarias que en esta época del imperialismo, el proletariado y sus partidos marxistas-leninistas deben seguir en alerta y en pie de lucha. También hablamos de la orden de arresto contra Netanyahu y los jefes de Hamas como una medida tibia de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda, que solicitó el pasado 20 de mayo la orden de arresto. Además, sumó al primer ministro y ministro de Defensa de Israel respectivamente. Esta misma solicitud de arresto, que incluye a los líderes de Hamas, es una petición que se da a más de 7 meses de haber iniciado el genocidio contra el pueblo palestino, que ha dejado como saldo cerca de 40.000 muertes civiles, en su mayoría mujeres y niños, más de 2 millones de desplazados que viven en condiciones infrahumanas en campamentos. En nuestra sección Breves Internacionales hablamos de Nueva Caledonia y el rechazo al coloniaje francés. Los Kanak, población aborigen de Nueva Caledonia, rechazan el coloniaje francés y han realizado radicales protestas porque estos imperialistas quieren imponerles el derecho a votar a todos los que hayan vivido en este archipiélago en los últimos 10 años. Es decir, los colonialistas quieren ser considerados en la definición de la independencia de este país. Esta reforma electoral impuesta por el Parlamento francés al pueblo nativo ha tenido el contundente rechazo y ha derivado en una crisis política que obligó al mismo Macron a ir a Nueva Caledonia, reforzando la represión contra las protestas de los Kanak, que ya ha causado varios muertos, pero que no le resultó favorable, obligándolo a recular y suspender la medida. Nueva Caledonia es rica en níquel que los imperialistas franceses les han saqueado, además de otros recursos, pero no es solo por eso que los Kanak luchan, sino por expulsar a los invasores de sus tierras y ser independientes de los franceses y de cualquier potencia imperialista. Entre China y Estados Unidos sigue la disputa por Taiwán. Nuevamente las potencias imperialistas de China y Estados Unidos se tensan militarmente por ver quién se adueña de Taiwán. Esto porque el nuevo gobernante Lai Ching-te declaró que la isla no está por una sola China, como lo sostiene el régimen social imperialista de Xi Jinping,
quien ha reaccionado con una amenazante movilización militar por mar y aire que tiene como objetivo probar capacidad para tomar el poder en Taiwán y defender zonas estratégicas, cercando con navíos de guerra toda la isla. China reclama históricamente suya la isla, pero sus rivales imperialistas no lo permiten. El nuevo régimen taiwanés que reclama su independencia de China es respaldado por los Estados Unidos, por lo que dicha independencia tampoco sirve al pueblo de ese país, así lo muestra la movilización militar que estos también realizan como alerta frente al asalto chino. Taiwán junto con Corea del Sur, Hong Kong y Singapur constituyeron los 4 tigres asiáticos por su alto desarrollo económico. Hoy Taiwán es uno de los principales productores de chips que se usan para la industria militar moderna, entre otras cosas. Esta disputa imperialista por Taiwán, como la de otros territorios, son las razones de una peligrosa guerra global provocada por estos y que finalmente pagan los pueblos.